¿Y por qué es importante planificar? Yo me pregunto, ¿por qué es importante planificar? Yo creo que si planificamos, hay un final de bendición, de victoria y de satisfacción para todo aquel que desea aceptar este desafío que es un llamado que nosotros aceptamos con gozo en nuestro corazón. Yo crecí en la iglesia y yo veía cómo mi madre, que estaba al servicio de la iglesia, todas las mañanas se levantaba y lo primero que hacía era dedicar su vida a Dios para poder hacer actividades en el hogar. Pero hay algo que me quedó marcado y que fue de gran relevancia para mi vida y para lo que puedo manifestar hoy como cristiana, es que ella todos los días trazaba el servicio que iba a dar en la iglesia. Yo creo que toda persona que desea estar involucrada en este servicio maravilloso del Club de Aventureros debe tener la convicción de que ha sido llamado para esto. Y por eso debe basar su vida del servicio en el Club de Aventureros en un plan de acción. Sin un plan que hacer, esto se irá a un vacío. ¿Debemos innovar? Claro que no debemos innovar, debemos ejercer una planificación que pueda emprender el éxito en este camino del servicio en el Club de Aventureros. Dice un párrafo del Espíritu de Profecía, el mensaje para los jóvenes: la obra de Dios es perfecta como un todo, porque es perfecta en cada una de nuestras partes, por pequeñas que sean. Y si deseamos ser perfectos, debemos ser fieles en hacer las cosas pequeñas. Lo que es digno de ser hecho, es digno de ser bien hecho. No hagas algo que no vas a hacerlo bien. Por muy pequeño que sea, debes ser comprometido y debes hacerlo bien. Dios es un Dios de orden y es un Dios organizado. Desde un comienzo, cuando creó este mundo maravilloso, tuvo un orden, un comienzo, creó algo que al final de la creación tuvo el esplendor maravilloso, el gran final que fue el día de descanso para el bien de nosotros. ¿Pero qué es planificación? Es el método que permite ejecutar planes de forma directa y que exige respetar una serie de pasos que fijan un primer momento, un inicio, que nos dan las herramientas y las expresiones para llevar a cabo el objetivo. ¡Ay, qué importante es esto! ¡Qué importante es esto! Aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Por qué es importante tener objetivos? Sin un objetivo, sin tener una visión a dónde llegar, no vamos a saber qué hacer. Es decir, mi objetivo como Club de Aventureros, como directiva, como consejero de parte de este Club de Aventureros, es investirme. Ese es mi objetivo, pero para poder yo investirme, tengo que llevar a cabo requisitos que me van a ayudar a crecer en el conocimiento de esa clase, de ese desafío. Y entonces tú preparas ese plan de acción, ejerces métodos y tomas herramientas, te capacitas de aquí, de allá, y entonces escuchas a algún mentor que ha tenido mayor experiencia. Oigan, yo quiero contar algo muy importante aquí. En el transcurso de mi crecimiento dentro de la iglesia, yo aprendí de otros. Es decir, yo crecí en una iglesia pequeña, donde el primer club que se desarrolló fue el Club de Conquistadores. Y por lo tanto no había un club de aventureros. Yo tomé las clases, llegaba el tiempo de la investidura, todos estábamos contentos porque íbamos a pasar a una nueva clase. ¿Saben que era un gozo ver
como cada consejero decía, chicos, tenemos tal fecha, tenemos tal actividad. Y entonces nos decía, vamos a llegar a esa meta y lo vamos a hacer, pero para poder hacerlo tenemos que hacer esto, el otro. Y entonces él nos decía todo lo que íbamos a ir aprendiendo, de tal manera que cuando llegábamos a ese objetivo decíamos, ahora sí lo hemos logrado. Yo creo que todo aquel que desea estar al frente o ser parte del Club de Aventureros debe tener un objetivo claro, una meta clara a dónde va a llegar. Y entonces puede decir, tengo la esencia de todo este método de trabajo. Por lo consiguiente, ahora vamos a ver quiénes son los que planifican. ¿Será que solamente es porque hay alguien que desea hacerlo y desee, bueno, yo creo que debe ser así, o yo creo que debo poner esto aquí porque va a ayudarme para esto? Las ideas son buenas, pero es mejor cuando tenemos la herramienta en nuestra mano para poder ejemplificarlo. Por ejemplo, el equipo de trabajo es el que planifica. ¿Quién planifica primero? ¿Quién dirige la planeación? Es el director y un director asociado. Ellos son el pilar del Club de Aventureros. Sin ellos no puede haber un club, no puede avanzar un club. Y el apoyo, el que administra todo esto, el que dice el director, oigan, vamos a hacer esto. Miren que la iglesia propone esto, que la asociación nos dice que hagamos esto. Bueno, ¿quién es el que lleva la administración de la cabeza de este club, que es el director y el director asociado? Bueno, el secretario. Es el que cuida el área administrativa. Y con este equipo, que es el pilar del club, viene el tesorero. Es el que supervisa y analiza las finanzas que hay en el club para el desarrollo de proyectos dentro del plan de trabajo. Es quien dice, bueno, tenemos 100 pesos. ¿Qué hacemos con estos 100 pesos? ¿Los usamos? ¿Los hacemos crecer? O también podemos pedir el apoyo de la iglesia y analizar cuánto es el eslabón de la finanza que pueda apoyarnos la iglesia local. Muchas de las iglesias que emprenden este desafío de clubes son pequeñas. Yo ahora me encuentro en una iglesia grande, donde es sumamente organizada en todas sus áreas. Pero no todos tienen esa oportunidad de estar en una iglesia como esta. Por lo tanto, estoy segura de que en esa pequeña iglesia, el impacto que tú puedas tener no solamente es para tu iglesia local, sino para tu comunidad. Entonces tú tienes que analizar cómo puedes hacer crecer las finanzas que tiene tu club, para que el impacto no solo sea para la iglesia, el bien y esta bendición que tú vas a ejercer pueda ser como puede trascender a otros. Entonces, todo este equipo de trabajo, guiado por la mentoría de un anciano o pastor de iglesia, que es el consejero del club, viene a velar el cumplimiento y la realización de dicha planificación. Viene a intervenir ante una junta o una situación espiritual. Es el que te dice, es el que va y está al pendiente de que tú camines bajo ese plan de acción. Y bueno, continuamos con nuestra siguiente diapositiva, donde después de que tenemos el equipo de trabajo, este equipo maravilloso que viene a tomar la decisión de ejercer las riendas de un desafío armonioso, un desafío que Dios le ha puesto en su camino, pues ahora Él llama a quien van a ser los pilares de todo su equipo de trabajo, y son los consejeros. Yo creo que de algo que nunca se van a olvidar, los niños van a ser los consejeros.
Ellos son la parte primordial del club de aventureros. Y los directivos, al llamar a los consejeros, ellos deben estar en común acuerdo con los ideales que la iglesia manifiesta para un servicio íntegro y de calidad para Dios, los niños y padres involucrados en este ministerio. Es decir, no hay alguien que pueda trabajar solo en esto. Necesita alguien más que pueda integrarse a este llamado. Y esos son los consejeros. Pero el consejero también debe planear, no debe innovar, no debe decir, ay, es que yo lo sé todo, yo creo que debe ser así. Le dicen, vas a dar tal especialidad, y el consejero debe estar dispuesto a que no solo va a dar la especialidad, sino debe nutrirse del manual de consejería, debe capacitarse, y si tiene alguna duda, por mucho que crea saber, siempre debe pedir un consejo que pueda ser oportuno para el sabio, el desarrollo, el crecimiento para el servicio que va a dar. Si no desea crecer, si no desea aprender, no va a poder ejercer un servicio de corazón, un servicio de bendición. Y es importante que tome esto en cuenta, porque al ser considerado de esta manera, él manifiesta un interés para todo lo que hace. Pero no solamente eso, el consejero debe cuidar mucho su apariencia, porque somos un ejemplo para los niños. Los niños por esto se guían. Mucho podemos hablar, mucho podemos decir, pero de nada nos sirve si nosotros no somos un ejemplo para ellos en cómo actuamos. El Club de Aventureros, entonces, es un lugar donde los niños desarrollan su carácter, sus talentos, sus habilidades, sus dones. Es por eso que es importante hacer una buena planificación. Esta debe ser creativa, debe ser ilustrativa y poner en práctica para así alcanzar el objetivo que tiene el club. Esto es maravilloso. Cuando nosotros entramos en esta área, podemos darnos cuenta de que tenemos áreas de oportunidad que nosotros debemos tomar en cuenta para trabajar con ello. Y entonces les voy a presentar ahora los materiales para hacer un plan eficaz de trabajo en la obra de la iglesia. Y les presento los siguientes materiales. Primero debemos tener creatividad. Todo sueño o misión debe generar entusiasmo para comenzar por lo más pequeño. Es decir, no puedes decir que porque es una actividad que no tiene mucho desarrollo, que es sencillo para hacer, no tiene algo que demostrar. Aquí viene a revolucionar nuestro ser. Viene a crear nuevas, a innovar, aquí sí, porque echamos a volar toda nuestra imaginación. Es como cuando le decimos al niño, ay, qué bueno que estás aburrido, porque del aburrimiento viene la creatividad, viene la imaginación. Y entonces aquí nosotros también podemos ejercer esta oportunidad de crear. De la misma manera en como Dios creó todo desde un comienzo, de la misma manera en como Dios fue creando detalles asombrosos que inclusive hasta el más notable científico puede asombrarse de esto. Nosotros también debemos tener ese empeño y decirle al Señor, Señor, yo deseo ser ese instrumento que tú me uses para que yo pueda mostrar de tu maravilla y aprender de ti. Tú me vas a dar la sabiduría para crear. Y entonces ahora vamos a estudiar el plan de clases y vamos a orientar cualquier cosa que olvidemos y vamos a aterrizar a una clase con calidad. Es importante que nosotros cada vez que vayamos a presentar nuestro plan de trabajo, para aquello que vamos a considerar hacer, nosotros hagamos ese plan. Pero para hacer un plan de trabajo debemos tomar en cuenta el calendario de nuestra asociación, debemos considerar el calendario de la iglesia local. Cada una de ellas tiene
actividades preparadas que son para el mismo beneficio de la iglesia. Y nosotros, al tomarlas en cuenta, podemos decir, en esta puedo participar y en esta fecha puedo yo participar porque es a la actividad. Por ejemplo, una semana de oración. Nuestros pequeños aventureros pueden ser ujieres, pueden formar parte del equipo de trabajo en el evangelismo de la iglesia. Y entonces, cuando nosotros estudiamos ese plan de trabajo, cuando nosotros vemos el calendario, lo aterrizamos y allí podemos agendar nuestras diferentes actividades que hemos planeado para darle a nuestros pequeños. Cuando trabajamos con ese plan, no solo será la guía, sino que nos permitirá hacer de la clase más eficiente, más amena y también divertida. Oigan, los chicos no solamente van para que nosotros les mostremos todo lo que sabemos, sino que también van para que nosotros les mostremos que podemos participar con alegría de las diferentes clases. Cuando les enseñemos alguna especialidad, debemos procurar que esa especialidad pueda generarle interés, para que el niño quede en él grabado esta especialidad que les vamos a dar. Es decir, no improvisar, ¿no? Por ejemplo, el área de aves, la especialidad de aves, que vamos y le decimos, bueno, hay tantos pajaritos, de diferentes tamaños, los picos son diferentes, sus colores no, hay que investigar, pero también involucrarlos, podemos llevarlos a un aviario o a alguien que en alguna casa pueda tener su jaula de pajaritos, crear que sea eficiente, amena y que sea divertida. A los chicos les encanta que nosotros podamos manifestar nuestro desafío y que ellos digan, wow, esto me gusta, esto es para mí. Y entonces vamos a atender los desafíos que son singulares para ellos. Y las áreas de desafío son lo físico, mental, socioemocional y espiritual. En esta área, en el físico, él desea estar activo. Él no puede estar sentado mucho tiempo. El aventurero no puede permanecer sentado mucho tiempo. Así también es un niño que desea estar en constante movimiento. Aun cuando es espiritual, el niño quiere participar. Yo quiero orar, yo quiero dirigir los cantos. O cuando viene alguien y que dice el momento de oración y que dicen, bueno, ahora vamos a aprendernos tantos versículos. Y entonces nosotros memoramos, hacemos actividades. En el área espiritual, el niño desea formar parte de esa actividad. Entonces, el niño no puede estar quieto. En el mental, él razona, él está consciente de lo que está aprendiendo, él toma interés en eso y lo forma para sí, lo forma para parte de su crecimiento y de su desarrollo. En el socioemocional, allí, esta área que es muy delicada. Hay niños que solitos llaman la atención, ¿no? A ese niño tú lo identificas luego. Él está presente aún en el momento de formación. Este niño llega y hasta se pone a platicar, hola, ¿cómo estás? Y te saluda con gusto. Y entonces él manifiesta que él está allí, él se da a conocer. Pero hay otro niño que simplemente llega, se forma y entonces solamente pone atención, ve al otro chico que llama la atención, cómo saluda, cómo es alegre, cómo es extrovertido, y no le da pena mostrar sus características singulares. Y entonces él solo sonríe. Y entonces nosotros tenemos que suplir ambas necesidades. Aquel niño aventurero que manifiesta que está presente y que nos damos cuenta que ya llegó. A él debemos decirle que quizá podemos elegir otro momento en el que él puede participar y que ahora es el momento de poner atención y formar parte de esta actividad que va a iniciar. Pero al niño que está muy serio y a veces cabizbajo, no sabemos qué mundo trae cargando. Hay niños que simplemente son así, pero hay niños que muchas veces cuando llegan seriecitos traen que algún problema intrafamiliar
o algún miedo, algún temor. Estoy aquí porque mis padres me trajeron, porque quieren que yo aprenda a socializar, porque quieren que yo no solamente esté solito en casa. Entonces a él también debemos prestarle la atención debida para que el niño pueda así disfrutar de ese ambiente. Y el área espiritual, atender el desafío espiritual. Hay muchos niños que en la mayoría de las iglesias pequeñas, locales, son niños no adventistas. Y entonces nosotros debemos preocuparnos porque ese niño que no es adventista conozca a Jesús. El primordial desafío de todo líder de aventureros es llevar a los niños a los pies de Jesús. De nada sirve que nosotros hagamos un excelente trabajo si nosotros no llevamos a los pies de Jesús a todos esos niños. Porque al final de esta historia humana podemos decir que cuando estemos allá en el cielo y nos pregunte por los talentos y los dones que hemos hecho, también nos preguntará cuántos llevamos a sus pies. Y entonces nosotros somos un impacto misionero para ellos y es importante que todo esto tú lo consideres en tu planeación. Y después viene el rincón de unidad. Lugar en que la directiva designe. El rincón de unidad puede ser un salón de clases, puede ser un área verde debajo de un árbol, puede ser algún campo, un lugar donde te sientas a gusto y que puedas hacer tus actividades para pasar momentos memorables con el resto de la unidad. Esto ayuda a que la unidad o el grupo se sienta feliz, se sienta a gusto, disfrute al pasar tiempo en el aprendizaje de nuevas especialidades o de nuevos temas que tú les vayas a compartir. Y bien, seguimos con nuestra siguiente diapositiva. Después de todo esto, de haber considerado, ahora tenemos que planificar el calendario y realizar nuestro plan. Identificar las necesidades e intereses singulares del aventurero. Una vez que tú conoces al aventurero, tú puedes formar unidades. Este año, el Club de Aventureros Dulo tuvo a bien nombrar un área, la subdirección de especialidades. Y esa subdirección de especialidades que siempre se ha manejado, pero que ahora se ha tomado como un eslabón un poquito más específico, nos ha ayudado nos ha desafiado a formar unidades dentro de nuestras clases. Bueno, quizá tu iglesia no sea con una gran cantidad de número de niños como es el Club de Dulos. Entonces, allí en tu iglesia, quizá tú tengas, no sé, tres niños por clase, 5, 10 niños, no sé, 8, o quizá un poquito más en una clase que en otra. Aún así, tú formas una unidad. Esta unidad te va a ayudar a permitir a que un niño que tiene liderazgo pueda empatizar con otro que le falta un poquito para poder participar de las actividades. Y entonces al tú identificar vas a suplir esa necesidad. Y después de esto viene el inciso B. Elegimos una forma sistemática para pedir trabajos. Algo que yo utilicé este año de servicio en el Club de Aventureros es un sobre. Cada vez que íbamos tomando una clase o una especialidad donde ya sea que su servidora lo daba o que alguien más venía a darlo, allí íbamos acumulando nuestras especialidades, nuestras evidencias de las especialidades, que después nos iban a ayudar para poder reflejarlas en el momento de la certificación. Viene el responsable de certificar, ya sea tu pastor de iglesia, algún departamental de la misión o algún guía mayor que ya esté investido, algún guía mayor avanzado, parte del ministerio juvenil de tu iglesia, viene y entonces viene ese momento en el que el aventurero durante todo el año ha esperado, ha anhelado, y entonces cuando tú muestras tus evidencias, no solamente es porque se lo estás mostrando, allí está la satisfacción de todo el logro que tú has alcanzado. Y entonces allí
vas a poder ver cómo ha valido la pena el organizarte de esta manera. ¿Quién debe enseñar la especialidad? Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en elegir a la persona a quien vayamos a invitar. Número 1, debe ser una persona que comparta nuestros ideales. Si no comparte los ideales que nosotros tenemos, puede tener mucho conocimiento, pero de nada sirve. Recuerden que nosotros somos un club con propósito. Dios ha creado este ministerio en la iglesia con un propósito venidero, y por lo tanto, toda persona que desea ser involucrada al servicio de este ministerio debe tener convicción de los ideales que comparte, y que esto debe llevarse a un plano no solo terrenal, sino venidero. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros invitamos a alguien, puede ser un médico para una especialidad de salud, puede ser a una persona capaz, debe comprometerse en compartir los ideales también. Y algo también que es muy importante, debe creer en Dios. Podemos invitar a alguien que no es de la iglesia y no comparte esa fe, no puede formar parte al enseñar una especialidad. Entonces nosotros debemos considerar muy bien esto. Podemos decir, ay, es que yo conozco a tal y yo creo que él puede darlo muy bien, pero deben considerar muy bien esto. Debe compartir los ideales y debe tener la misma fe. Quizá esté un poquito lejos, quizá te cueste un poquito traerlo, por lo del presupuesto. Tú debes considerar todo esto, pero debes formarlo para que forme parte de esto, debes tomarlo en cuenta. Y si él desea servir, también puede tener esa iniciativa para poder llegar. Inciso D. De acuerdo a la especialidad y el plan de trabajo que se elegirá el tiempo para enseñar la especialidad. Es decir, hay especialidades que no solamente pueden hacerse en una reunión. Hay especialidades que su tema es bastante amplio, entonces necesitan 2, 3 o hasta 4 reuniones. Entonces tú tienes que ver cuánto tiempo vas a elegir para dar esta especialidad. Puede ser que tú aprendas a simplificar la especialidad de una manera que pueda ser menos abarcante, pero que también puede ser de gran impacto para poder compartirlo con el aventurero. Entonces, cuando tú eliges esta especialidad, puedes considerar todo esto, así como el lugar donde lo vas a dar. El inciso E dice, el lugar para enseñar la clase y la especialidad debe ser de acuerdo con el tema a tocar. Por ejemplo, ciclismo. La especialidad de ciclismo no la puedes dar en cualquier lugar. Debes buscar un área, un campo, una cancha donde el niño pueda desarrollar al máximo esto, porque es físico, es una especialidad física. Además de que debemos de buscar a una persona nuevamente que pueda ser capaz de darla, mostrar. Si no encuentras a alguien, pero tú tomas el desafío para darla, debes tener en cuenta de que debes capacitarte y debes buscar el lugar adecuado para darlo. Otra especialidad que es astronomía. Entonces tú puedes darlo en un campamento, no sé, o en una pijamada, en un área que puede ser un patio de una casa, y se reúne la unidad que va a tomar esa especialidad, y entonces bajo la luz de las estrellas tú das esta especialidad. Inciso F. El manual de clase y especialidades son la base de la información que debe conocer el líder de clase. Es importante que cuando nosotros aceptemos el llamado del servicio, nosotros no solamente tomemos un curso. Hay muchas iglesias que no tienen esta facilidad. Yo quiero felicitar a la Unión
que ha tomado esta iniciativa para capacitar a sus líderes de sus iglesias. Sin duda, es una herramienta que va a ser de gran bendición para un buen crecimiento de la iglesia. En su comunidad, si es una iglesia pequeña. Yo tengo un testimonio, quiero compartirles rápidamente. Hay un club en nuestra asociación del noreste, donde una hermana que es de X iglesia, ha estado dando estudios bíblicos en una casa hogar. Ella no tiene una iglesia, o sea, no va a una iglesia. Ella tomó ese lugar y al compartir su testimonio y al predicar del amor de Dios en ese lugar, ella hizo un llamado. Ella hizo un llamado y le dijo a los padres de esa casa hogar que estaban en ese lugar, a los encargados de esta casa hogar, qué les parecía crear un club. Y entonces ella tomó, buscó, llamó, se orientó con herramientas, personas que pudieran formar parte de este desafío. La hermana hoy tiene un club de aventureros en esa casa hogar. Este año, al formar parte del Camporí de Aventureros y ver ese testimonio, oigan, no fue un club pequeño, era un club mediano, pero que ustedes dicen, ¿a poco allí salió? Y esa hermana se capacitó, ella cuenta su testimonio que ella dijo, yo voy a hacer el club. Y entonces ella compró los manuales, ella se capacitó a través de la tecnología y buscó páginas donde dieran la información de cómo dar especialidades. Le llamó al pastor de su distrito donde ella pertenecía. Entonces le dijo, pastor, mire, yo quiero formar parte de esto, yo quiero hacer esto. Y entonces el pastor involucró a la asociación, y créanme, el ver ese testimonio de deseo de aprender, deseo de crecer, eso motivó a los que creemos que sabemos a crecer aún más. Nunca digamos es suficiente, porque cada vez hay algo nuevo que tú puedas aprender para poder hacer un mejor trabajo en tu área de servicio, en tu iglesia. Recuerda, la esencia de todo líder, para emprender una clase es que su vida tenga sintonía con Dios. Es mostrando un interés para capacitarse, de crecer y actualizarse. Cuando alguien me llamó hace unos días y me dijeron, te invitamos a dar una capacitación. Créanme, yo creo que hay personas que saben mucho más de lo que yo pueda compartirte. Pero en todo mi año de servicio en la iglesia, hay algo que he tenido muy claro. Cuando alguien te llama, cuando alguien te invita, es solamente un medio por el cual Dios desea invitarte a formar parte de tu misión. Tú tienes un sueño y quieres hacer muchas cosas. Ves a otros cómo crecen y cómo lo hacen y cómo ellos al manifestar sus actividades, dices, wow, yo quiero ser como ellos. No deseas ser como ellos. Tú eres especial. Y cuando tú aceptas ese llamado, debes decir, Señor, yo solo soy un instrumento y quiero que tú seas quien me use. Quiero que sea tu Espíritu Santo quien venga a usarme y que yo pueda hacer un impacto no solo para mi iglesia, pueda hacer un impacto desde mi hogar. Y que cuando yo impacte en mi hogar cada día, cada hora, en ese crecimiento integral espiritual, entonces tú vas a poder ir y darlo allí en tu iglesia o en tu comunidad o alguna casa hogar. No olvides siempre desear crecer en el área de servicio. El Club de Aventureros es un ministerio maravilloso.
Es un ministerio hermoso. Yo ahora comparto el privilegio de ser madre. Y entonces al ser madre deseo que mis hijos crezcan y deseo que ellos aprendan. Pero para que ellos aprendan deben involucrarse en la iglesia. Hay muchos niños, o quizá tu iglesia sea una iglesia que la mayoría sea adulto. Sé tú el impacto que tu iglesia necesita para un crecimiento. Créeme, va a ser de gran bendición cuando tú tomes la iniciativa, cuando tú aceptes el llamado a servir. Pero ¿qué necesito para poder hacer una buena planificación? Bueno, necesito material didáctico, necesito tener herramientas para mostrar una buena especialidad. Debo llevar todo aquello que pueda ser a la vista del aventurero llamativo, que pueda ser de interés para él. Recuerda que los niños quieren tocar, quieren, ¡oh, maestra, lo que trajiste! ¡Wow! ¿Puedo ver? ¿Puedo tocar? Yo quiero participar. Si tú tienes un buen material didáctico, va a ser de interés para los niños. No debe faltarte una buena historia. Usar buenas historias con una buena narración, con un buen drama, va a quedar de impacto en el corazón del niño. Cada reunión tú debes tener una buena historia que compartir con tus aventureros. No lo olvides. Puedes invitar a los aventureros, puedes invitarlos a aquellos. Miren, para la siguiente reunión, nosotros tenemos tal historia y me gustaría que tú fueras el personaje tal, que tú fueras parte del pueblo, que tú fueras el árbol, no sé, una buena historia. Así también debemos alimentarnos de la fuente de poder que es Dios. Establecer rutinas en nuestra planeación establece un mejor desempeño para nuestros niños. Es decir, cuando tú entras a clase, no, pues entran todos formados y mientras van formados van cantando, van marchando y entonces los niños van entusiasmados a la clase, entran a la clase, todos en un dejan sus mochilas, sus cosas en sus áreas de unidades. Y después van todos con la maestra, forman un círculo, cantamos, repetimos los ideales, el voto, la ley, el canto del aventurero una vez más, que forma parte esencial de toda clase de aventureros. Y después haces una oración. Y después de encomendar tu vida al Señor y de poner esa actividad en manos de Él, puedes comenzar tus especialidades. Establecer rutinas. Y yo quiero compartir contigo un ejemplo de programación para cada reunión. Hay muchos que ya saben cómo hacerlo, pero hay muchos que no saben cómo hacerlos porque nunca han estado en algún club. Bueno, pues el primero debe ser el momento de alabanza, el momento de oración. Después es la oración, donde tú puedes invitar a un aventurero o puedes invitar a un consejero, al líder que le toca en esa reunión impartir el programa. Después vienen los honores, donde los aventureros, que son los más puntuales, es bien importante, tú los motivas con esto. Cuando el niño llega puntual a tu reunión del club de aventureros, el niño desea participar. Maestra, yo con la bandera mexicana, yo con la bandera del club, maestra, yo con el voto, yo con la ley, y todos quieren participar en algún emblema durante esos honores. Así que tú puedes motivarlos, también es un área de oportunidad para que el niño tome interés. Después viene el devocional, ya sea que tú des un devocional o tú tengas un invitado especial para ese devocional, viene el momento de la historia. Después de tener ese momento de devocional, de consagración, pues das pequeños anuncios, eso es una opción. Si tienes algún anuncio que dar, recordemos, niños, que el próximo fin de semana tenemos salida no sé dónde, o tenemos objetos perdidos, o recuerden que después de esto tenemos nuestra reunión de padres, nuestra capacitación de padres, un anuncio. Y después viene el rincón de unidades, donde por clase vas a tu rincón de unidad, que
la directiva ha designado para ti. Entonces, después de que tú tomaste tu clase, viene el momento de recreación, porque los niños quieren saltar, quieren convivir con ellos. Bueno, ya estuve un momento atento, ya participé de mi clase, ahora quiero jugar, ¿no? Entonces, hay juegos tan bellos que tú también puedes implementar para tu club, por aquello de que aún no se ha terminado el sábado, pero el sábado, ¿a poco puedo jugar el sábado? Claro que sí puedes jugar el sábado. Hay muchas dinámicas que los niños pueden formar parte de ella y pueden divertirse de una manera íntegra. Y con eso llegamos al cierre de la planificación del programa. Es importante que nosotros involucremos a los padres. La participación de los padres ayuda a fortalecer el vínculo familiar y viene a ser de gran soporte para las actividades que el club tenga que hacer. Con ello se crea una red familiar para capacitaciones y para proyectos que se tenga que llevar a cabo. Hoy en día, el Club de Aventureros ya necesita que el padre se vea involucrado. Antes no era necesario, en los años anteriores los padres no se involucraron. Recordemos que el Club de Aventureros no es una guardería. No es para que vayas a dejar a tu hijo un sábado de tarde y después vas por él y que esperas que sea el consejero quien tome la batuta completa de la disciplina del niño, que tome la batuta completa sobre lo que el niño vaya a aprender, cómo se vaya a desenvolver. Es también el padre quien, al verse involucrado, forma parte importante y primordial en un buen desarrollo del Club de Aventureros. Nuevamente vuelvo al testimonio que les comenté de la casa hogar. La hermana invitó a los padres de los niños de esa casa hogar, de los que estaban presentes, claro está, a formar parte de este club. Y entonces los padres también se capacitaron. Había reuniones cada fin de semana que ellos tenían, cada semana, en los que ellos también aprendían. No tengas miedo a que el padre de tu aventurero se involucre. Claro que no, no tengas miedo, ¿saben? Es bueno que el padre se involucre. Inclusive, llámalo para que sea líder de alguna unidad que tú formaste en tu clase. Yo tuve el privilegio de durante este año que hemos concluido en el Club de Aventureros, que en mis 6 unidades que tuve en mi clase, todos mis líderes eran padres de aventureros, eran padres de algún aventurerito de mi clase. Y entonces ellos son un equipazo, ellos son un pilar más para un buen funcionamiento dentro de tu clase, dentro del club. Hay otros padres que tienen un talento, no sé, de la fotografía y vienen a formar parte. Hay otros padres que tienen el talento de la salud y vienen a formar parte del área de salud. Hay otros padres que vienen a formar parte del club en el área de proyectos. No, pues las finanzas de nuestro club están bajos, pero yo propongo que hagamos esto, invirtamos en esto para tener más finanzas, y entonces cuando venga tal proyecto como el Camporí o cuando venga algún campamento o cuando venga alguna supermisión o cuando venga algún servicio a la comunidad, puedas tener unas finanzas sanas, que puedas tomarlas y formar parte de ese aporte para un crecimiento en el club. Y entonces esos padres, cuando se ven involucrados, oye, no, recuerda que nosotros con los consejeros somos impacto para los aventureros, pero cuando también el padre se involucra, él también es impacto para el aventurero. Y entonces cuando viene un aventurero a lo lejos y de pronto se lo encuentra, hola maestro, hola consejero. Oigan, me tocó que en años anteriores, no acá, yo iba con mis hijos al club
Y yo no era maestra, yo no era consejera del club, pero me gustaba participar del club. Y entonces cuando yo participaba y de pronto me encontraba a un aventurerito en algún lugar, venía con tanto gusto y me saludaba, porque también nosotros somos un testimonio vivo para la educación de nuestros niños en la iglesia. Es tan bello cuando toda la iglesia se involucra en el buen funcionamiento del servicio al ministerio que nosotros estamos dando. Involucrarlos es una parte activa que es de bendición para el club. Así que no tengas miedo, llámalos, involúcralos, hasta ellos se van a ver bendecidos, porque hasta su vida espiritual se va a ver fortalecida. Ellos aceptan el llamado a involucrarse porque está su hijo allí. Me interesa que mi hijo esté en el club de aventureros. Me interesa que ellos crezcan, que ellos aprendan. Cuando tú tienes una planificación tan bien elaborada y los padres se ven involucrados en esta planificación, cuando tú te involucras y tienes la base, nunca innovas, siempre aprendes, puedes quitar o poner en la planeación semanal para una nueva clase, puedes decir, oh, en esta especialidad, en esta clase, yo ya tengo esto que voy a hacer, y lo revisas, llegas, estás preparado, tú estás listo para dar una buena clase, una clase de calidad. Recuerda, esta es la base para que tu servicio durante todo un año en el Club de Aventureros pueda ser bueno en gran manera. Dios te llama, no tengas miedo a ese llamado. Capacítate y acepta el crecer. Nunca dejes que algún consejo que pueda ayudarte sea menos para el buen funcionamiento en una planificación en el Club de Aventureros. Qué bello es cuando un consejero, por mucho que diga saber, siempre desea crecer. Entonces, concluimos. El tener una planificación anual y semanal permitirá que sea la brújula de orientación para alcanzar objetivos claros y que serán de bendición para nosotros como líderes de clase y para los aventureros que van con el mayor de los ánimos para aprender cuando disfrutan lo que hacen. Tú tienes una buena planificación con tus líderes, tú sabes con qué finanzas cuentas, con qué puedes aportar, con qué puedes o qué tú puedes dar también para las finanzas del club, porque a veces puedes poner de tu bolsa, sí, si tú, muchas veces eso pasa. Y es bueno porque eso te ayuda a que tus finanzas también crezcan en el hogar, créeme, eso está garantizado. Esta planeación va a ser de bendición, va a ser de gran utilidad. Nunca subestimes tu talento, nunca subestimes el sueño de servir, que en algún momento cuando Dios te llama, Él te va a capacitar, te va a hacer crecer y te va a hacer dar lo mejor de ti en el ministerio del Club de Aventureros. Deseo que el Señor les bendiga y que cada club, en donde quiera que se encuentre, no se limite, porque es que mi club es pequeño y no tengo niños. Recuerda que tú también eres de gran impacto para tu comunidad y por lo tanto no hay límite en el cual tú debas detenerte para hacer una obra de impacto y de evangelismo para aquellos que necesitan conocer del amor de Dios. Que el Señor te bendiga.